Hola a todos, futuros investigadores y mentes curiosas. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las herramientas más fascinantes y poderosas del mundo de la investigación científica, el estudio de caso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos logran entender fenómenos complejos en su entorno real, más allá de los laboratorios y las encuestas masivas? Bueno, una de las respuestas clave está precisamente en el estudio de caso. En este video vamos a desglosar qué es exactamente un estudio de caso, por qué es tan valioso para la ciencia y, lo más importante, cómo puedes redactarlo correctamente dentro de un artículo científico para que tu investigación tenga un impacto real. Así que si estás trabajando en tu tesis, un proyecto de clase o simplemente quieres ampliar tus habilidades como investigador, quédate, porque esta información te será de gran utilidad. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es un estudio de caso? En pocas palabras, es una metodología de investigación que se enfoca en analizar de manera intensiva y profunda una unidad específica. Esta unidad puede ser una persona, un grupo de personas, una organización, un evento o incluso un fenómeno particular. A diferencia de otros métodos que buscan patrones en grandes poblaciones, como las encuestas, el estudio de caso es como usar una lupa de alta precisión. Su objetivo no es tanto la generalización, sino la comprensión detallada del cómo y el por qué ocurren las cosas en su contexto natural. Para que quede más claro, imaginemos una situación. Supongamos que eres un estudiante de pedagogía y te interesa el impacto de la gamificación, es decir, el uso de elementos de juego en el aprendizaje. En lugar de enviar un cuestionario a miles de profesores por todo el país, decides enfocarte en un solo colegio que ha implementado esta técnica con éxito. Durante varias semanas, observas las clases, entrevistas a los docentes y a los alumnos, analizas los materiales que utilizan y revisas las calificaciones. Eso, precisamente eso, es un estudio de caso. Estás profundizando en una realidad concreta para extraer lecciones valiosas y significativas que de otra manera se perderían. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo llevamos este análisis profundo al formato rígido de un artículo científico? La generalidad de las veces, un estudio de caso se presenta como un artículo empírico, siguiendo la famosa estructura IMRI de introducción, métodos, resultados y discusión. Vamos a ver qué debe contener cada una de estas secciones. Empezamos con la introducción. Aquí es donde captas la atención del lector. Debes presentar el problema de investigación general y luego justificar por qué el caso que has elegido es relevante y digno de ser estudiado. Por ejemplo, podrías empezar diciendo algo como: aunque la gamificación ha demostrado ser efectiva en entornos urbanos con alta tecnología, su implementación en contextos rurales con recursos limitados representa un desafío pedagógico poco explorado. Con esta frase, ya has situado el problema y has creado una necesidad de conocimiento. A continuación, debes plantear claramente el objetivo de tu estudio. El objetivo de esta investigación es comprender en profundidad cómo un grupo de docentes de una escuela rural integra estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje de las ciencias naturales. Una vez que has presentado el qué y el por qué, pasamos a la sección de métodos. Esta es la columna vertebral de tu investigación y debe ser impecable. Aquí tienes que describir con el máximo detalle posible cómo llevaste a cabo tu estudio. Primero, la selección del caso. ¿Por qué elegiste ese colegio y no otro? Quizás porque es un caso pionero, o porque representa una situación típica que puede ilustrar un problema común. Luego, describe a los participantes. ¿Cuántos docentes y estudiantes participaron? ¿Cuáles eran sus características? Después, detalla las técnicas de recolección de datos que usaste. ¿Fueron entrevistas semiestructuradas, observación participante, análisis de documentos como planificaciones de clase o exámenes? Sé claro y específico. Por ejemplo, en lugar de decir "se hicieron entrevistas", dice "realizaron entrevistas en profundidad de 60 minutos con 5 docentes, utilizando una guía de preguntas abiertas para explorar sus percepciones sobre la gamificación". Finalmente, explica cómo analizaste toda esa información. ¿Usaste software para análisis cualitativo? ¿Identificaste temas o categorías recurrentes? La clave en la sección de métodos es la transparencia. Otro investigador debería poder leer esta sección y entender exactamente lo que hiciste, e incluso, idealmente, poder replicar tu estudio. Con los métodos bien definidos, llegamos a la sección de resultados. Aquí es donde presentas tus hallazgos de manera objetiva y ordenada, sin interpretaciones todavía. Tu misión es mostrar la evidencia que recolectaste. Puedes usar tablas para resumir datos, gráficos para visualizar tendencias o, lo más común en estudios de caso cualitativos, citas textuales de las entrevistas para dar voz a los participantes. Siguiendo nuestro ejemplo, podrías escribir:
Los resultados de las observaciones muestran que el 80% de las actividades gamificadas se centraron en sistemas de puntos y recompensas. Además, en las entrevistas, los docentes señalaron de forma consistente que la gamificación incrementó la motivación de los estudiantes. Como mencionó uno de los profesores, los niños ahora vienen emocionados a clase, preguntando qué juego haremos hoy. Sin embargo, algunos también mencionaron dificultades, como la falta de tiempo para diseñar las actividades. Fíjate cómo se presentan los datos de forma clara y directa, apoyados por evidencia concreta. Y ahora sí, llegamos a la parte más emocionante y desafiante, la discusión. Si los resultados son el qué, la discusión es el y qué. Este es el espacio para interpretar tus hallazgos. ¿Qué significan? Aquí es donde conectas tus resultados con la literatura científica que presentaste en la introducción. ¿Tus hallazgos confirman lo que otros investigadores han encontrado? ¿O quizás lo contradicen? Por ejemplo, podrías discutir que, en línea con estudios previos, la gamificación efectivamente aumenta la motivación, pero luego podrías añadir un matiz nuevo. A diferencia de lo reportado en contextos urbanos, en este caso rural, la gamificación no solo motivó individualmente, sino que también fomentó la colaboración entre estudiantes para superar la falta de recursos tecnológicos, lo que refuerza las teorías del aprendizaje cooperativo. En la discusión también debes hablar de las implicaciones de tu estudio. ¿Qué implicaciones prácticas tiene para otros docentes? ¿Qué implicaciones teóricas tiene para el campo de la pedagogía? Y, muy importante, sé honesto sobre las limitaciones de tu investigación. Como es un estudio de caso único, los resultados no se pueden generalizar a todas las escuelas rurales. Reconocer esto no te resta credibilidad, al contrario, demuestra rigor científico. Es importante mencionar que, además del formato IMR y a veces un estudio de caso puede publicarse como un reporte científico independiente, sobre todo en revistas enfocadas en experiencias innovadoras o investigación cualitativa. En estos casos, la estructura puede ser más flexible, pero los principios siguen siendo los mismos. Una narrativa clara, un lenguaje objetivo, y cada afirmación respaldada por evidencia sólida. Y hablando de esto, quiero darte un consejo fundamental. Un buen estudio de caso es una combinación perfecta de rigor y narrativa. Rigor, porque cada dato, cada afirmación, debe estar sustentado en la evidencia que recolectaste. Nada de opiniones personales o suposiciones. Y narrativa, porque tienes que contar una historia coherente. El lector debe poder seguir el hilo del caso, entender el contexto, conocer a los protagonistas y llegar a las conclusiones de una manera fluida e interesante. Para ayudarte a lograrlo, vamos a revisar algunos errores comunes que debes evitar a toda costa. El primero, describir sin analizar. No es suficiente con contar lo que pasó. Tu trabajo como investigador es interpretar por qué pasó y qué significa en un contexto más amplio. El segundo error es intentar generalizar los resultados. Recuerda, el poder de un estudio de caso no está en su amplitud, sino en su profundidad. Su objetivo es ofrecer una comprensión rica y detallada de una situación particular, no establecer leyes universales. Y tercero, omitir la justificación metodológica. Siempre debes explicar por qué elegiste ese caso específico y cómo tu estudio contribuye a llenar un vacío en el conocimiento existente. Para que todo esto quede aún más claro, veamos un ejemplo aplicado. Imagina a una estudiante de la Universidad de Guayaquil que está haciendo su tesis. Su tema es la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva en clases de física a nivel secundario. Decide hacer un estudio de caso en un colegio específico que tiene un programa de inclusión reconocido. En su artículo, primero describe las adaptaciones curriculares y didácticas que utiliza el profesor de física, como el uso de simulaciones visuales y lenguaje de señas. Luego, analiza los resultados de aprendizaje de los estudiantes con y sin discapacidad auditiva en esa aula. Finalmente, en la discusión, no solo compara el rendimiento, sino que analiza los desafíos que enfrenta el docente, las percepciones de los estudiantes y ofrece un modelo de buenas prácticas que otros profesores de ciencias podrían adaptar. Su estudio no pretende decir, así es como se debe hacer en todas las escuelas de Ecuador, sino mostrar un ejemplo inspirador y funcional que puede guiar a otros. En resumen, el estudio de caso es mucho más que simplemente contar una anécdota. Es una metodología de investigación científica rigurosa que nos permite explorar, comprender y, en última instancia, transformar la realidad desde la evidencia concreta. Cuando se redacta con cuidado, siguiendo una estructura lógica,
y apoyándose en datos sólidos. Un estudio de caso puede convertirse en un artículo científico de alto impacto, capaz de inspirar nuevas prácticas profesionales y abrir nuevas líneas de investigación teórica. Así que la próxima vez que te enfrentes a un fenómeno complejo, no le temas a la profundidad. A veces, la mejor manera de entender el universo es observando un grano de arena con mucha atención. Espero que este video te haya aclarado el panorama sobre cómo utilizar y redactar un estudio de caso en tu investigación. Si te resultó útil, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta, te suscribas al canal para no perderte más contenido como este y lo compartas con tus colegas y compañeros de estudio. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando materiales educativos de calidad para toda la comunidad de futuros investigadores. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Sigue aprendiendo, sigue investigando.